Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Federico Achával, candidato a intendente en Pilar y que ganó en las PASO por más de 15 puntos. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Bueno, me dice, íbamos a ir con Flavia, pero me dicen que hay interferencia, así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, te haría la primera pregunta. ¿Esperabas esa diferencia? Depende de dónde lo analice cada uno, ¿no? Creo que a todos nos sorprendió la amplitud de resultado del día 11 de agosto, tanto a nivel nacional, provincial, como a nivel local. Ahora, cuando uno lo racionaliza ese voto, cuando uno lo pone en términos de qué es lo que estaba pasando en la calle, qué es lo que uno veía todos los días que caminaba, qué pasaba con los comercios, qué pasaba con las pymes, qué pasaba con el parque industrial, qué pasaba con los vecinos a los que uno le preguntaba cómo estaba, todos te decían que estaban peor. Entonces, cuando uno lo pasa por el razonamiento lógico, esa elección del día 11 de agosto tiene total sentido. Me parece que lo que demostró es que la gente quiere votar con la esperanza de en el futuro tener una Argentina mucho más tranquila. Una Argentina que le garantice el trabajo, que ese trabajo le permita llegar a fin de mes, que ese trabajo le permita que cuando vuelva a su casa, por ejemplo ahora que estamos en invierno, pueda prender una estufa, sin la locura de no saber si después a fin de mes va a poder pagar la tarifa de luz y de gas. Me parece que el resultado del 11 de agosto, lo primero que demuestra es que la gente votó con la esperanza de estar mejor en el futuro y el gobierno de Cambiemos eso no se lo podía garantizar de ninguna manera. Sí, lo que está diciendo la estufa es increíble porque es cierto, la gente se privaba de prender la estufa, pero vino un invierno frío y esto también trajo enfermedades y para mí no es casualidad los virus que andan por el aire, que están todos afectados de la garganta, porque digamos... tiene que ver con el deterioro general, ¿no es cierto? Después lo pagas en remedio y después lo pagas con tu salud, digamos. No, creo que hay dos expresiones que fueron muy claras durante la campaña. Una es la de Alberto Fernández y la necesidad de prender la economía. Prender la economía significa volver a generar fuentes de trabajo y que ese trabajo reactive la situación económica, en nuestro caso, del municipio de Pilar. Nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina y hoy uno lo recorre al 30-40% de su capacidad productiva. Y la verdad que da muchísima lástima, porque uno sabe que son fuentes de trabajo que hoy no están ocupadas y que eso se transforma en familias, padres, madres que no tienen para poner un plato de comida en la mesa. Y lo otro, que tiene que ver con lo que señalaba el candidato a gobernador Axel Kicillof, es que rompieron todo. Rompieron desde los jubilados que hoy no llegan a fin de mes y que encima no se les garantiza los medicamentos, los trabajadores que pierden el empleo. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos un índice de desempleo de más del 12,6%, es una barbaridad. Tenemos que además hay muchos de esos trabajadores que no llegan a fin de mes, incluso habiendo hecho una jornada completa. Tenemos estudiantes que hoy ven restringido su capacidad de pensar en un futuro porque no pueden pagarse la SUBE para ir hasta el lugar de estudio. Bueno, frente a esa realidad, el resultado del 11 de agosto es bastante lógico y fundamentalmente porque la gente hoy lo que quiere es tener un futuro mejor. Digamos, ¿qué posibilidad tiene hoy Cambiemos de hablar del presente o del futuro? Ninguna. No, aparte... El presente no lo puede analizar porque es muy malo. Y el futuro no lo puede prometer porque ya lo prometió en el 2015 y no le cumplió a la gente. No, pero aparte lo increíble es que hablan de la pesada herencia que es el pasado, pero después de la votación del lunes también hablan del inconveniente del futuro, si esta votación, ya están entrampados en una línea de tiempo rara, porque digamos del presente nunca se habla. Por eso uno ve que la elección del 11 de agosto lo que definió es que el pueblo quiere recuperar la esperanza de estar mejor. Quiere realmente sentir que va a haber un gobierno que le va a devolver los derechos, que le va a hacer tener una vida más tranquila, que va a plantear un gobierno que va a proteger los intereses de los argentinos. Votaron con la esperanza de que eso pueda pasar a partir del 10 de diciembre. Federico, yo entiendo que ustedes sean cautos, que digan todavía falta la elección de octubre, que es la que determina. Yo entiendo todo eso perfectamente. Pero sin ninguna duda, si la elección fuese pareja, vos estarías pensando hoy únicamente, bueno, en primero ganar la elección y después ver. Con los resultados que se dieron, a mí no me cabe ninguna duda que vos estás pensando, por una la elección de octubre, pero por otro lado ya en armar el gabinete, en pensar, digamos, porque es inevitable que sea así, porque si, como que tenés más tiempo para pensar incluso cuando llegues al 11 de diciembre, cómo vas a arrancar tu gestión, digamos, esto es inevitable.
Sí, creo que hay que ser muy cauteloso y en ese sentido de vuelta, Alberto Fernández fue muy lógico. Veamos las dos reacciones, ¿no? La reacción de Macri de mandando a los argentinos a dormir y tomando medidas que son paliativas para intentar revertir una situación electoral que le fue adversa, y la situación que plantea Alberto Fernández de buscar calmar los mercados, de conversar con los distintos sectores, tratar de ampliar el espacio de representación, porque todavía tenemos una responsabilidad de cara al futuro, que es, tenemos un proceso electoral, y el proceso electoral estaba claro antes del 11 de agosto y sigue claro después del 11 de agosto. Ahora, lo cierto es que tenemos una preocupación un poco más grave ahora, producto de las medidas que tomó el gobierno de Cambiemos, que hace que, lejos de habérsele mejorado la perspectiva en este último tiempo a la gran mayoría de los argentinos, se le empeoró. Entonces, pensar en el día a día es parte de una dinámica de justamente intentar representar lo que está sintiendo la gran mayoría de los argentinos, en nuestro caso la gran mayoría de los pilarenses. Y también hay una realidad, nosotros hicimos una campaña que tenía que ver con un modelo distinto al de gobierno de Cambiemos, pero también hicimos propuestas concretas, y esas propuestas concretas son las que en el día de mañana van a ser parte de los planes y de programas de gobierno a futuro. Por eso la planificación de a partir del 10 de diciembre no es que la veníamos así, la vamos a hacer a partir del 11 de agosto, sino que veníamos pensando cómo hacemos para poner a la Argentina de pie, a la provincia de Buenos Aires de pie, y nosotros a Pilar de pie y poner un gobierno presente, porque es lo mismo que pensamos antes, se llama coherencia política. Vamos a Flavio a ver si hay algún mensaje. Sí. Marcelo de Bellavista dice: es lamentable lo que opina Luis Brandoni, pero más me preocupan los trabajadores metalúrgicos que están siendo despedidos y con sueldos cada vez más bajos. Hay que cambiar de rumbo ya. Y Joaquín de Fátima le pregunta a Federico Achával: ¿qué rol van a tener los jóvenes en su gobierno? Puntualmente nosotros hicimos propuestas con respecto a los jóvenes. Hicimos dos de distintas características. Una es, entendemos que hoy los jóvenes tienen una gran dificultad para acceder al primer empleo, entonces propusimos, justamente en línea con lo que propone Alberto Fernández, tratar de tener medidas concretas de promoción del empleo joven o del primer empleo a través de hacer quitas en las tasas municipales, aquellas pymes, comercios locales que den trabajo a los jóvenes. Lo otro que también propusimos es que haya un joven por cada una de las áreas del municipio. Entendemos que es muy interesante, muy importante lo que pueden aportar muchos trabajadores municipales que tienen años de conocimiento de lo que es la gestión pública y la posición que se tiene que tomar frente a la resolución de algunos conflictos desde el Estado municipal. También entendemos que es muy importante la fuerza, el empuje, la innovación que proponen los jóvenes. Por eso nosotros propusimos dentro de nuestra plataforma de campaña que haya al menos un joven por área. ¿Cuántos trabajadores componen la planta del municipio de Pilar? Hoy casi 6.000 trabajadores municipales. ¿Afectados a área de salud? Casi un tercio. Claro. Es la diferencia que hay entre municipios que tienen hospital y municipios que no lo tienen, ¿no? Sí, y Pilar particularmente tiene 3 hospitales porque los tiene descentralizados, tiene más de 25 salas de atención primaria, que obviamente eso también genera mayor cantidad de recursos humanos necesarios. Ahora, lo que nosotros entendemos es que esa cantidad de recursos humanos, si están bien implementados, si están puestos al servicio de la gente, si realmente resuelven los problemas sanitarios de los pilarenses, está muy bien. Sí, el problema es que nos encontramos que seguimos teniendo un sistema de salud colapsado, seguimos teniendo sala de atención primaria donde no hay médicos, donde no hay pediatra, sala de atención primaria que cierran los fines de semana, sala de atención primaria que cierran a las 12 del mediodía. Entonces, la resolución de un problema de salud para muchísimos vecinos en una extensión territorial como la de Pilar de 352 kilómetros cuadrados es absolutamente insuficiente. Frente a eso es que nosotros proponemos justamente un Estado presente que pueda resolver los problemas de acuerdo a las características de cada municipio. No todos los municipios son iguales. Cuando uno quiere aplicar la misma política pública a un distrito del conurbano de la provincia de Buenos Aires o uno del interior, a Pilar o a Loma de Zamora, evidentemente se va a encontrar con dificultades desde la gestión territorial. ¿Los pilarenses tienen una historia clínica única? O sea, más allá donde se vayan a atender, si al hospital o a una sala
digamos, o caen y es como si cae por primera No, vez. se está avanzando en ese sentido, se está avanzando en ese sentido. Creo que, digamos, hace muchos años todos los municipios han empezado con ese proceso de tener identificados a los pacientes porque uno ahorra administrativamente una gran cantidad de problemas, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero lo cierto es que todavía no está con un sistema único de pacientes. O sea, todavía no funciona en red todos los centros. No. Es un trabajo interesante para hacer. Sí, fundamentalmente el trabajo tiene que ver con que el vecino que se acerque al municipio, a cualquiera de sus áreas, tiene que tener un historial, tiene que tener y tiene que recibir fundamentalmente una respuesta. ¿Cuántas veces has escuchado los vecinos cuando te dicen, no, me mandaron a hacer un trámite y primero fui a una oficina, después fui a la otra, después fui a la otra? Para el vecino el municipio es uno y el que le tiene que dar la respuesta es uno. No podés pasear a un vecino de una dependencia a la otra. Esas son las cuestiones que desde lo humano, desde la cercanía, los municipios modernos tienen que empezar a poder resolver. ¿El tema del reciclado está tratado o es una cuestión que todavía para la gente es algo que está en un lugar muy alejado? No, hay muchísimo para avanzar en ese sentido. Más en Pilar, digamos que es un municipio que se caracteriza por sus espacios verdes, por su gran extensión territorial, que además ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos tiempos. Creo que hay que implementar políticas públicas novedosas. Obviamente hay que tener en cuenta la situación regional, la situación del SEAMSE. Digamos, no es de un día para el otro, pero sí creo que en términos de cuidado medioambiental, Pilar tiene mucho para mejorar. Y trabajar con las escuelas, esa cuestión, porque las nuevas generaciones, digamos, tienen más conciencia. Sí, que se viene haciendo y pasa en muchas familias, ¿no? Que los hijos le exigen a los padres, mirá que en la escuela aprendimos a reciclar, a separar residuos, ahora después si no hay una real política por parte del Estado acompañando esa situación, se pierde en el uso diario, entonces deja de ser efectivo. Creo que hay que trabajar, como decía, constantemente, a mediano y largo plazo, en red con los distintos municipios vecinos, en red con las políticas públicas que se implementan desde el SEAMSE, pero hay mucho para mejorar en Pilar. Federico, venís de estar en una reunión que sí soy en Avellaneda, junto a los 135 candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el candidato a gobernador, con Axel Kicillof. Verónica May no está, porque creo que está en Costa Rica, en una reunión de los municipios, ella era representante acá de los municipios de la Argentina, y Massa creo que estaba en Estados Unidos, por eso tampoco estuvo. Pero digamos, es una demostración de fuerza muy importante, ¿no es cierto? 135 candidatos a intendente en Avellaneda. ¿Qué es lo que te dejó esa reunión de hoy, a vos particularmente? ¿Qué es lo que, digamos, te llegó más de cerca o qué más te tocó en esa reunión de hoy junto a los 135 candidatos a intendente? Creo que hay dos cuestiones importantes a analizar. La primera fue un análisis del resultado electoral del día 11 de agosto que mostró que más de 90 intendentes, si se repite el resultado en octubre, van a ser justamente del Frente de Todos. Y me pareció también... Y mucho de eso, como el caso tuyo, ganando una intendencia que la tenía Cambiemos. Que la Cambiemos, exactamente. Digo, y lo otro que me pareció muy interesante fue la posición del candidato a gobernador, de Axel Kicillof, de hacer un análisis en conjunto, de plantear una provincia de cara al futuro en la que la administración tenga que ver con la provincia de Buenos Aires y con cada uno de los municipios. Y me parece que en esos términos Axel Kicillof, que hoy presentaba números, que presentaba planillas, que demostraba hacia dónde quería ir, hacia dónde quiere llevar la provincia, porque lo cierto es que tenemos que pasar a tener una provincia que sea viable, que vuelva a ponerse en el sendero de la producción, de la generación de trabajo, que cada uno de los municipios va a tener un desafío distinto para justamente generar esas oportunidades de empleo para millones de bonaerenses. Me parece que marcaba también la línea de cara al futuro. Nosotros tenemos un Frente de Todos, lo que la gente votó fue el Frente de Todos, no un candidato u otro candidato, sino el Frente de Todos, que se ve... Es cierto
cierto, no hubo casi corte de boleta, es muy raro, salvo San Miguel, digamos, es muy raro, la gente votó. Porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, es la gente votó la esperanza de volver a tener una Argentina, una provincia de Buenos Aires y en nuestro caso un Pilar de pie, quiere volver a tener trabajo, quiere tener la oportunidad de que ese trabajo le alcance, quiere tener la oportunidad de volver a juntarse con la familia, de poder comer un asado, quiere tener la oportunidad de poder calefaccionarse en invierno, poder refrigerarse en verano. Esas situaciones son las que creo que tienen que ver con la dinámica diaria de millones de vecinos de la provincia de Buenos Aires y me parece que en ese sentido Axel Kicillof lo ha interpelado muy bien y fundamentalmente plantea el análisis en base a números, en base a realidades, en base a lo que ha caminado de cara al futuro. Federico, tuvieron una campaña muy de mano a mano. Sí, las campañas territoriales municipales tienden a ser así. En la gestión también va a seguir algún nexo de ese mano a mano en cuanto a las necesidades, los reclamos o las preocupaciones de los vecinos. Es que resulta fundamental. El municipio es la primera ventanilla a la que acude un vecino en base al problema, de que tenga un problema, de cualquier característica, de seguridad, de salud, de educación, por más de que a veces no son responsabilidades directas de los municipios. Entonces, en ese sentido, creo que el que elige la política territorial, el que elige la política municipal, lo que tiene que tener como primera prioridad es la apertura a escuchar al vecino. Fijémonos lo que le pasó a Cambiemos. Priorizó las redes sociales, priorizó la Big Data, priorizó la comunicación por sobre la realidad. Bueno, parece que se desayunaron el 11 de agosto con la situación de crisis que viven muchísimos vecinos de Pilar. Bueno, eso es lo que no le puede pasar a quien decide hacer política territorial, que tiene que ver con el contacto inmediato con los vecinos y con sus problemas. Vos me decías que Pilar tiene aproximadamente 300.000 habitantes, una cosa así. Más, tiene 340.000 habitantes. 340.000 habitantes, pero que los fines de semana hay como 600.000. Sí, efectivamente, de acuerdo a los números de autopista. Hay dos pilares, evidentemente, que conviven en el mismo pilar. Sí, en Pilar es un pilar al que hay que entenderlo en su conjunto. Digamos, que tiene que ver con la tradición de Celaya, de Manzanares, de Fátima, tiene que ver con el polo productivo que hay y se ha desarrollado alrededor de la Ruta 25 sobre Villarrosa, con el potencial que tiene Presidente Derqui, con la tradición de ser la cuna del federalismo que tiene el centro de Pilar. Cada una de las localidades de Pilar tiene sus características y por supuesto lo que uno cree es que lo que tenemos que trabajar es en volver a generarle esa identidad de cara a futuro, hacer que los pilarenses se sientan orgullosos de ser pilarenses. Nosotros tuvimos durante 4 años un gobierno, el de Ducoté, que priorizó cuidar los intereses de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri por sobre los intereses de los pilarenses. Y hay casos concretos, digamos, cuando se decidió el ajuste en materia educativa y se cerró el bachillerato de adultos en, por ejemplo, la localidad de Manuel Alberti, lo que pasó fue que en otros municipios, cuando se planteó el mismo nivel de ajuste, los intendentes del peronismo dijeron: yo tengo que defender a mis votantes, y eso no se cerró. En Pilar se cerró sin ningún problema. Digamos, frente a eso es que nosotros planteamos la necesidad de que vuelva a haber una gestión municipal orientada a resolver los problemas a los pilarenses, que identifique a los pilarenses y de los que los pilarenses se vuelvan a sentir orgullosos. Vos en Pilar tenés también que ahí votas el Kicillof, bueno, Manzanares, pero dentro del partido de Pilar. O sea, vota el gobernador en el mismo partido. Sí. Y es uno de los habitués de esos fines de semana, precisamente que hablamos de esas dos pilares, digamos. Sí, fue muy interesante también acompañarlo a Axel el día de la elección, porque ahí veía uno como el contacto directo que ha generado Axel a través de la modalidad de campaña que ha elegido es muy genuino, es espontáneo, la gente realmente se acercaba y tuvimos mucho tiempo. Además, Axel decidió que obviamente, como cualquier vecino, hizo la cola, esperó, entonces en ese tiempo la gente se acercaba para sacarle fotos. Si es alguien que, como se dice vulgarmente, traspasa la pantalla, digamos. Y esto se dio, cosa increíble, 2015 no era un buen momento, se habían perdido las elecciones, y recuerdo que en el Parque Centenario... Hizo la primer plaza. Hizo la primer plaza, digamos, y
generaba cosas, y era raro, generaba cosas. Y uno lo ve por la calle y la gente, más allá de hoy que está en campaña, cuando está en campaña es lo mismo, la gente se acercaba. Y el ministro de Economía, que vos decís, generalmente el ministro de Economía no tiene buena imagen. Tiene que ver con coherencia política, tiene que ver con haber defendido los intereses de los argentinos, tiene que ver con haber defendido los intereses, en este caso, de los bonaerenses, y particularmente en plantear las discusiones desde la política. Creo que otro de los grandes ganadores del 11 de agosto fue la política por sobre el marketing, la realidad por sobre la ficción, la defensa de los intereses argentinos por sobre los intereses del Fondo Monetario Internacional y de los países extranjeros. En ese sentido, Axel ha sido muy claro, incluso hoy en Avellaneda, planteando, hay una cuestión fundamental, se votó en términos políticos y la gente votó al frente de todos como modelo de gobierno de cara al futuro. Bueno, y me imagino que el resultado de la votación del 11 de agosto te dio más responsabilidades también. Seguramente, sí. Porque ya, digamos, te vuelvo a repetir, está bien que digan falta, pero, digamos, uno que analiza números y que ve los números, ya está, digamos. Pero uno tiene la responsabilidad desde el primer día. Yo soy concejal actualmente y los proyectos que uno presenta en el Consejo Deliberante tienen que ver con políticas públicas. Sí, pero una cosa es ser oposición. No, pero por eso digo, como uno ya tiene la experiencia de lo que significa la gestión municipal y entiende qué significa de financiar al municipio, qué significa acompañarlo, qué significa apoyarlo. Nosotros presentamos durante estos 4 años proyectos que tenían que ver con representar a la mayoría de los pilarenses y tratar de generar soluciones y salidas a las situaciones de crisis que veníamos dando. Digamos, acompañamiento a la pyme tiene que ver con entender que la oxigenación y darle un poco de espacio a la pyme o al comercio local, lo que va a generar es que no tengamos la cantidad de persianas bajas o locales cerrados que tenemos hoy en el centro de nuestras localidades. Digo, eso es lo que planteamos en su momento. No hacía falta el 11 de agosto para entender la crisis que estaban viviendo muchísimos de los comercios de Pilar, las preocupaciones que tienen los trabajadores pilarenses. Nosotros lo vimos, lo decía anteriormente, nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina. Hace 4 años teníamos el problema de generar nuevos accesos al parque industrial. Hoy, ¿por qué? Porque los trabajadores tardaban 45 minutos, 1 hora en ingresar al parque. Hoy lo recorres en 15, 20 minutos y me pasó. Entonces, frente a esa realidad, no hace falta únicamente ver el resultado electoral, sino ver la realidad. Federico, si se repiten los mismos resultados, ¿vas a tener mayoría propia en el Consejo Deliberante? Y de acuerdo a los resultados de agosto, nosotros pasaríamos a tener 8 y hoy tenemos ya 5 concejales, entonces sí, en principio sí. De todas maneras yo creo que hay que trabajar con la totalidad del abanico y de los partidos políticos que tengan representación en el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos un frente de todos, ese frente nos ha enseñado en el proceso y en el proyecto a tratar de ser amplios, a escuchar, a entender que hay quienes opinen distinto, pero tienen capacidad de generar programas y políticas públicas que vayan en favor de la gente, y eso es lo que vamos a hacer independientemente de los colores que se den en el Consejo Deliberante. Gracias por venir, Fabio. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por habernos dejado permitir entrar en sus hogares, y nos vamos a ver la semana que viene, 22 horas, miércoles, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.